Sean todos bienvenidos a esta noche. Gracias a Dios. Continuamos con nuestros cursos bíblicos, pidiéndole a Él que nos dé su gracia, su amor, su fortaleza, para que por medio de su palabra podamos nosotros comprender qué es lo que Él quiere de nosotros. Recordarán que la vez pasada vimos el tema de Jesús nos enseña el camino a la felicidad y veamos que ese camino a la felicidad no es un camino fácil, no es un camino como que muchos de nosotros nos hubiéramos imaginado. Vemos que ese camino a la felicidad tiene que ver en comportarnos como hijos de Dios. El que cada uno de nosotros asuma su papel de bautizado, se prepare para estar en el mundo, pero sobre todo en el mundo, tratando de hacer la vida menos miserable o menos preocupante o problemática a nuestro prójimo. Ese es el camino a la felicidad que nos enseña Jesús y que nos tiene que recordar día con día, que el tratar de ser menos infelices al prójimo y no causarles más problemas y darles ese mensaje de esperanza, ese mensaje de alegría, ese compromiso de hijos de Dios es lo que ayuda al hombre a encontrar su verdadera felicidad. Y veíamos que para eso Dios no nos deja solo, que nos daba el Espíritu Santo que nos va a acompañar en cada momento de nuestra vida para que podamos nosotros vencer ante las tentaciones del maligno, podamos nosotros salir victoriosos ante las dificultades que se nos puedan presentar y entonces podamos nosotros cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es decir, ese camino de felicidad. Por eso Dios, sin duda, lo tiene preparado todo. Y hoy, la lección que vamos a ver el día de hoy se llama Jesús ayuda a los necesitados. Jesús ayuda a los necesitados porque vamos a darnos cuenta que el corazón de Dios es tan grande que no le gusta ver a ninguno de sus hijos ver sufrir. Y es lo que nos invita también a cada uno de nosotros. Ante el sufrimiento de las personas, ante el sufrimiento de nuestro prójimo, de mi familia, de mi persona, Dios no quiere que estemos en esa situación, sino que nosotros busquemos y luchemos todas las cosas para poder salir adelante y que sepamos que Dios está ahí en esos momentos tan difíciles de nuestra vida para poder seguir adelante. Queridos hermanos, pues iniciemos este tema bíblico poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu gran amor y tu infinita misericordia sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante siempre y en cada momento de nuestra vida. No permitas que podamos apartarnos de ti, sino que podamos cada día anhelar estar en tu presencia y alcanzar la vida eterna que nos prometes. Por eso, hoy que vemos este tema de Jesús, ayuda a los necesitados, danos un corazón grande para poder ayudar a toda aquella persona que se nos presente en nuestro camino. Todo esto te lo pedimos por la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir, queridos hermanos, a los que tengan la posibilidad de prender su cámara, la podamos prender para, aunque sea, vernos los rostros, para vernos, porque dicen que en los ojos se ve el corazón del alma. ¿Y cómo vamos a nosotros a conocer lo que estamos pasando, lo que tenemos en el corazón si nos guardamos en una pantalla, ¿verdad? Quien pueda y quiera, pues les invito a que esta nueva dinámica es empezar a vernos, aunque sean los rostros, por esta plataforma y que podamos nosotros, sin duda, abrir el corazón a esta palabra de Dios. Como les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Jesús ayuda a los necesitados. Y entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús, anteriormente, como les había dicho, nos enseñó el camino de las bienaventuranzas, nos brindó la receta para la verdadera felicidad y nos alertó contra las seducciones que íbamos a encontrar en el camino, es decir, las tentaciones que se nos presenta el maligno, ¿verdad? Y en cierta forma, como esas tentaciones, pues, veíamos que es lo que más desea en el corazón.
Recordemos que eran tres tentaciones: el convertir las piedras en pan, aventarse de la parte más alta del templo de Jerusalén, y entonces vendrían unos ángeles a salvarlo. La tercera era que si se rendía ante los pies del demonio, todo lo que viera iba a ser de Jesús. Y recordáramos que esas tres tentaciones, pues es la que pasamos todos cristianos. ¿Cuántos de nosotros decimos que porque tenemos que trabajar, ganarnos el pan de cada día, nos alejamos de Dios? ¿Cuántas personas por tener nuestros propios bienes, por luchar por tener un mejor futuro, terminamos consiguiéndolo y nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas personas por tener un reconocimiento, por tener títulos, por tener poder, se terminan abandonando de Dios? Y esas tres tentaciones son las que van marcando precisamente los corazones de cada uno de nosotros. Vamos a darnos cuenta que durante todo esto, en este camino, Jesús se tuvo que preparar con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces empieza su vida pública. Después de esa preparación, él a, empieza a cumplir la voluntad del Padre. Después de esos 40 días de ayuno y de oración, empieza a cumplir la voluntad del Padre. Y así también cada uno de nosotros, después de prepararnos, después de hacer oración, después de ser fuertes ante las tentaciones, nos viene el momento de actuar. Un cristiano que no tiene obras, un cristiano que solamente se queda encerrado en su casa, que solamente se queda encerrado en la iglesia haciendo oración, pues estamos desperdiciando los dones que Dios nos ha dado. Al menos de que Dios nos dé una vocación de ser personas contemplativas, como las hermanas clarisas, que su vocación es solamente hacer oración, orar por los pecadores, orar por los sacerdotes, orar por todos los que tenemos en su convento. Pero nosotros no somos monjes, no estamos encerrados, y cada uno de nosotros tenemos que poner en marcha nuestro plan, este plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso les invito a que busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Te voy a pedir que busques en tu Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y escuchemos con mucha atención. Ahora sí que los agarré en sorpresa nuevamente. Sí. Recuerden que ya va a ser nuestro escudo, nuestra armadura, la palabra de Dios. Porque de ahí nos vamos a alimentar. Simplemente reflexionamos lo que dice la palabra de Dios. Del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Alguien ya lo tiene y le quiere leer? Del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Alguien ya lo tiene? Yo lo tengo, ¿puedo leer? Claro, con mucho gusto. Adelante, reina. O no sé quién fue. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que le estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermanita. Bueno, como vemos precisamente, Jesús ayuda a los necesitados y vamos a ver que su primer milagro que Jesús hizo fue el ayudar precisamente a unos novios. Por eso vemos que el primer milagro de Jesús sucedió en las famosas bodas de Caná. Y vamos a darnos cuenta que desde el primer versículo dice: la madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Vamos a resaltar que en ese primer milagro que hizo Jesús, vamos a darnos cuenta de la importancia de María que tiene para que su hijo empiece a actuar, porque María fue la responsable también de educar con ese cariño, con ese afecto, con esa necesidad ante los demás. Podemos darnos cuenta que aunque Jesús era Dios, se sometió a la voluntad de su padre José y de María, y María se encargó de educarlo, de hacerle precisamente tener un corazón sensible ante los problemas y dificultades de los demás. Es la responsabilidad de nosotros hoy como padres de hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, toda la gente que amamos y que rodean, podamos nosotros hacer que tengan un corazón tan grande de empatizar hacia el dolor ajeno o hacia la necesidad del otro. Por eso el papel de María, de ella, con su ejemplo y con su educación que le brindó a Jesús, podamos darnos cuenta que vivió precisamente Jesús en este ambiente de siempre mirar a los que más necesitan. No vayamos lejos. Cuando María escuchó que su prima Santa Isabel estaba embarazada y que ella tenía 6 meses, ¿qué fue lo primero que hizo? Rápidamente se fue a los cerros de Judá a servir. Podemos darnos cuenta que algo que va a caracterizar el ayudar a los necesitados es el servicio. Y antes de que Jesús llegara, María ya estaba ahí. Por eso dice así el versículo, dice: la madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también fueron invitados. María está al pendiente, está al servicio, aunque era una invitada. Simplemente ella también estaba al servicio ante las necesidades que se encontraban, porque ¿qué es lo que quería? Simplemente que el matrimonio, aquellos que se habían casado, vivieran completamente felices. Y es lo que tenemos que observar en cada uno de nosotros. Si queremos seguir este camino a la felicidad, nuestro corazón se tiene que desprender para hacer que el otro sea feliz. Y si ese acto de que el otro sea feliz implica en que yo tenga que ser un servidor o el que yo tenga que estar atento a las necesidades de los demás sin olvidarme de uno, es lo que María nos enseña, a que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a ver las necesidades del otro. María no espera a que diga, dice el versículo 3, María no espera a que digan que les hace falta vino, simplemente ella se da cuenta que no hay vino y le dice precisamente en el versículo 5 a su hijo: Jesús, no hay vino, te toca a ti actuar, es el momento en que te ha llegado, no esperes más. Y es lo que nos dice hoy también Dios, que no esperemos más tiempo para empezar a servir a nuestro prójimo, que no esperemos más tiempo para hacer el bien a los demás, que no esperemos más tiempo para hacernos del ojo cerrado y no ver las necesidades que está pasando el mundo hoy en día. Por eso María dice así: se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contesta: ¿y qué quieres que haga yo? Y dice así, simplemente le dice a los meseros: hagan simplemente lo que él les diga. Es el auténtico lema mariano, el hacer la voluntad de Jesús esa verdadera devoción a María nos va a ayudar a hacer siempre la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre.
Por eso, ahora que estamos precisamente en diciembre celebrando a la Virgen de Guadalupe, a la Inmaculada, que es el día de mañana, y tantas devociones que nosotros tenemos, si realmente nosotros creemos en María y tenemos un gran fervor y una gran fe en María, lo único que nos debería importar es simplemente hacer lo que Jesús nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice, porque es el auténtico lema mariano, hacer la voluntad de Dios. Y vamos a darnos cuenta que simplemente Jesús obedece a su madre. Jesús obedece precisamente el hacer que la fiesta siga, que la alegría siga. Antes las fiestas no eran como hoy en día nosotros las podemos contemplar, que solamente a veces dura un día o dos en el recalentado, ¿no? Antes las fiestas duraban semanas, porque era tanta la alegría, era tanta el gozo que había, porque se casaban, porque se unían ante Dios, que todo eso se expandía por muchos días. Se acababa la fiesta cuando se acababa el vino. El vino significa alegría, el vino significa gozo, el vino significa precisamente la unión, la felicidad que Dios ha puesto en estas personas. ¿Cuántos de nosotros simplemente se nos ha acabado esa alegría, ese gozo de la vida? ¿Cuántos de nosotros se nos ha acabado precisamente esa alegría de sabernos hijos de Dios y de que Dios confía en cada uno de nosotros? Por eso María dice, haz que esto no se acabe, que siga ese gozo, que siga esta alegría. Por eso nuestra pionera para continuar en este mundo de sufrimiento, de tragedias, de pruebas, pues va a ser la compañía de María para que nosotros podamos tener esa alegría, ese gozo y esa esperanza a pesar de las circunstancias difíciles que podamos nosotros tener. Como les decía, estas fiestas duraban semanas y Jesús transformó esa agua en el mejor vino. Es decir, de esto que nosotros podamos tener y que pensamos que se ha acabado todo, puede transformarlo completamente en la mejor alegría, en la mejor dicha de nuestras propias vidas. Las tinajas donde precisamente Jesús hizo el milagro de la conversión de agua en vino, pues eran las tinajas del rito judío. Esas tinajas estaban vacías y Jesús viene a llenar esas tinajas con el sabor precisamente de ese vino, de esa alegría, de ese gozo. Y es lo que viene a ser Dios en nuestra vida. Viene a llenarnos precisamente de ese gozo y de esa alegría. Esas tinajas que eran de piedra representan precisamente a ese pueblo judío de antiguo, que simplemente querían tener una relación con Dios, como esas tablas de piedra de la ley de Moisés. Simplemente Dios se comunicaba con tablas y mientras más lejos estuviera, pues mejor para el pueblo. Pero hoy en día esas tinajas vienen a ser llenas por Jesús, un Dios que simplemente es humano, un Dios que también es divino y que precisamente nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Y por eso esas tinajas vienen a ser para nosotros esa alegría de nuestra propia vida. Viene a ser precisamente esa alegría de compartir la alegría que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso en este pasaje podemos descubrir la dimensión humana y divina de Jesús. Él nos hace sentir un Dios cercano, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que quiere que vivamos en felicidad, un Dios con un gran corazón sensible ante las dificultades y problemas de la vida que puede enfrentar cada persona. Por eso vamos a ver que en este caso, para que Jesús pudiera actuar, tuvo que ver la iniciativa de la Virgen María. Y es por eso que nosotros tenemos esa gran bendición de ser católicos, de tener a nuestra madre, esa madre que precisamente nos ayuda a confiar en Dios, que Él es el que va a actuar y que no nos va a dejar simplemente en la desesperación o en el sufrimiento de la vida, sino que siempre nos va a acompañar en cada momento de nuestras dificultades. Hoy que estamos a punto de celebrar la Virgen de Guadalupe, dice, no estoy aquí que estoy tu madre, no estoy aquí que estoy su regazo. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te preocupas? Si tenemos la intercesión de la Virgen María, si tenemos precisamente la actuación de su Hijo en nuestra propia vida. Vamos a buscar ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos de 23
al 27. Vamos a darnos cuenta que ante estas primeras milagros que hace Jesús, pues siempre va a haber dificultades donde pareciera que Jesús nos ha abandonado, pero Jesús va con nosotros y Jesús está con nosotros y a pesar de que pareciera que está en silencio, que no nos escucha, pues vamos a dar que siempre actúa en el momento que menos esperamos. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Ya lo tengo, hermano. Por favor, léelo, Carlos. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una gran tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro a aquellos hombres, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Vamos. Muchas gracias, Carlos. Pues vamos a darnos cuenta que Jesús sigue en ese continuo acompañamiento del hombre. Estuvo en la boda, ahora precisamente está con los pescadores que suben a una barca y Jesús va con ellos, que va en su trabajo cotidiano del hombre. Pero el hombre, vamos a darnos cuenta, cuando tiene miedo es porque le hace falta fe. Aún a pesar de que ellos sabían de que Jesús iba con él, que era Dios, que habían presenciado el milagro en las bodas de Caná, cuando no se tiene fe, se tiene miedo. Y es por eso que se olvida o es fácil olvidarse de Dios. Cuando no se tiene fe o cuando se encuentra en un estado de alejamiento de Dios, como veíamos al principio del curso bíblico. No basta estar a un lado de Jesús, sino hay que invocarlo para que Él nos escuche, para que Él pueda respondernos. No solamente estar ahí confiados de que, pues porque voy a misa, porque hago oración, porque eso. Dios necesita escuchar nuestra palabra y también nosotros necesitamos escuchar a Dios precisamente. Tal pareciera que Jesús es el hombre que duerme y pareciera que el océano ese terrible que da miedo es el que va a acabar con todo. Pero vamos a darnos cuenta cómo es que va actuando Dios en medio de esas calamidades. Y quiere que veamos en su Biblia el versículo 23, dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En el viaje de la vida, en ese horizonte, precisamente en en este trabajo del hombre, siempre Dios está con nosotros, siempre Dios nos acompaña y siempre nos invita a que vayamos precisamente con Él. Pero dice, en eso se desató una gran tormenta fuerte que cubría completamente la barca. Y entonces los discípulos, pues, tuvieron miedo y asustados y corrieron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y Jesús lo primero que les dice es: ¿por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, versículo 26, se levantó y dio una orden, y el viento y el mar y todo quedó completamente tranquilo. Quiero que pongamos énfasis en esta palabra. Dice, se levantó y dio una orden. Ese dio significa la palabra. La palabra tiene poder de hacer calmar cualquier calamidad, cualquier catástrofe que podamos encontrar en nuestra propia vida. Por eso es muy importante nosotros que estamos tomando estos cursos bíblicos, que cuando nosotros tengamos miedo, dificultades en la vida, que no sepamos qué hacer, la palabra es la que va a calmar nuestros corazones inquietos de las preocupaciones de la vida. La palabra es la que nos va a ayudar a no tener miedo y a confiar en Dios. La palabra es la que precisamente va a calmar
ese terrible mar, esas terribles olas, cuando sintamos que nos estamos hundiendo, que ya no podemos más, que perdemos la vida, que hemos perdido el horizonte, esa palabra es la que nos va a volver a encontrar la paz que podamos tener con Dios. Por eso es importante que Jesús, ante esa preocupación, ante ante ese miedo, Jesús actúa, no se queda callado, sino que empieza a hablar y empieza a someter todo para que se encuentre, para que el hombre pueda encontrar la paz que tanto anhela. Y eso es otra ayuda que hace Jesús al hombre, darle la palabra que le trae paz, que le trae tranquilidad, que le trae confianza, que le trae fe. Por eso Jesús siempre va a ayudarnos, tanto en los momentos felices como tanto en los momentos que podamos nosotros encontrar dificultad. Veíamos que Cristo le obedece la tempestad, pues no hay fuerzas que no lo obedezcan. Su poder no tiene límites ante la naturaleza. Lo veíamos precisamente en el primer tema del curso bíblico. La palabra de Dios tiene fuerza de hacer de lo oscuro, de lo sin forma, de la catástrofe, empezar a darle forma. Vamos a leer, queridos hermanos, ahora el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 24 y del 35 al 43. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 24 y del 35 al 43. Vamos a darnos cuenta en este Evangelio cómo Dios pues ayuda a las personas, inclusive aunque no sean católicos, aunque no crean en Él, aunque sean paganos, aunque estuvieran alejados de Él. Y es lo que nos da la grandeza de Dios, de sabernos que somos tan amados de Dios que no importa si nos hemos alejado de Él o estamos tan cerca de Él. En este primer milagro, el milagro de la barca en la tempestad, ibas con sus discípulos, personas que lo acompañaban. Ahora vamos a ver personas que habían escuchado hablar de Él, pero que no creían en Él. Pero aún así, Él quiso ayudar a estas personas, a estos hermanos. Por eso, una de las principales claves que nos invita Jesús es ayudar a las personas aunque no las conozcas. Ayudar a las personas aunque ni siquiera profesen nuestra fe o nos hayan hecho daño. Ayudar siempre a las personas es lo que Dios nos invita en nuestra propia vida. ¿Alguien ya lo encontró o quieren que lo lea yo? Del Hermano, Evangelio. lo encontré, pero Ok, bueno, está bien. adelante, Carlos. Tienes tu micrófono apagado, Carlos. Perdón, hermano, perdón, disculpe. No te preocupes. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies suplicándole: Mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraban ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar
aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. ¿Es hasta ahí, hermano? Y luego vamos a leer del 35 al 43. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué está el alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talika Kumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, vamos a darnos cuenta aquí de dos milagros que hizo Jesús. Uno con es el jefe de la sinagoga y con otra es una hemorroísa. ¿Quién es el jefe de la sinagoga? Eran aquellos que perseguían a Jesús, aquellos que le querían poner una trampa a Jesús. ¿Por qué? Decían que era el demonio, porque se autoproclamaba como el Hijo de Dios. Era de aquellos donde se encontraban los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que tenían que tener la extrema observancia y solamente estaban fijando de lo que Jesús hacía para condenarlo. Y a pesar de este contexto, uno de los maestros de la sinagoga, ¿qué pasó? Dice, fue y se arrodilló ante Jesús y ¿qué le pidió? Mi hija se está muriendo. A mí me gusta mucho contar este pasaje bíblico porque muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por situaciones muy difíciles, donde hemos tenido entre la vida y la muerte algún familiar, alguien que queremos, alguien que la está pasando mal y que queremos recurrir y acercarnos completamente a Dios y decir: Señor, escúchame. No quiero perder a esta familiar, no quiero perder a este hijo, no quiero perder a mi mamá, no quiero perder a mi papá, no quiero perder a este ser querido. Escúchame, a lo mejor nos podemos arrodillar y hacer tanta oración. Y en algunos casos Dios nos escucha. Pero lo que veía en el corazón de Jairo, Dios, era esa gran angustia de no pedir por él, sino por aquel que amaba tanto, que era su hija de 12 años. Por eso, ante esa preocupación, ante ese dolor, ante esa inquietud, Jesús accede a ir hasta su casa. Benditos sean aquellos que están enfermos y reciben la comunión en sus hogares. Benditos sean aquellos ministros, aquellos sacerdotes que llevan a Jesús hasta su casa. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo, de que venga con nosotros a nuestra casa y no lo aceptamos. Muchos simplemente no lo comulgamos por nuestra forma de vida, aún pudiendo poner solución. A lo mejor no estamos casados, a lo mejor nos da pena confesarnos.
Pero a veces somos nosotros los que no dejamos que Jesús venga a nuestro hogar, a que venga a sanarnos, a que venga a curarnos, a que venga a darnos nueva vida, a darnos esperanza, a darnos nuevo aliento. A veces somos nosotros los que no dejamos que Él actúe en nuestra propia vida. A pesar de que podamos tener las actitudes que pudo tener Jairo. Sin embargo, Jesús accede y va a su casa, y que cuando va llegando a su casa, ¿qué le dicen sus criados? Ya ni lo molestes, porque tu hija ya murió. Entonces, ¿para qué vas a hacer el ridículo? Ve dónde, como que trataba de desanimar, ¿dónde pusiste tu fe? Lo traes, pero pues ya no hay salida. Y simplemente dice, la niña está viva, no está muerta. En pocas palabras, aquellos hombres que pierden la fe y la esperanza es porque se dejan llevar por las corrientes, por las críticas, por los comentarios del otro y no por la verdadera voz de Dios. Porque es Dios, su palabra, la que realmente nos va a dar esperanza de creer de que pueda ser posible lo imposible. A Dios no tiene miedo de tocar, no tiene miedo de que lo toquen, no tiene miedo de acercarse a los paganos, no tiene miedo de acercarse a los pecadores, no tiene miedo de ir a tu casa. Somos nosotros los que tenemos miedo de que Él venga a nosotros. Y podemos tener que, como la hemorroísa, podemos estar perfectamente en ese papel. ¿Cómo era la hemorroísa? ¿Cuántos años llevaba con sus flujos de sangre? Llevaba 12 años. 12 años buscando remedios con brujos, buscando remedios con tantas curaciones, buscando remedio con tantos doctores, buscando remedio con tantas soluciones y nada le hacía efecto. Y dice así precisamente el versículo 24, 25, hasta que logró escuchar de Jesús y entonces dijo, Él me va a salvar. Ahora entienden por qué es importante siempre el anuncio de la palabra de Dios. Porque no sabemos en qué momento llega Dios al corazón del hombre. No sabemos en qué momento llega a tu casa la palabra de Dios y logras escuchar acerca de Dios. Y entonces reconoces que muchas de las cosas que estamos haciendo, pues dejamos hasta el final a Dios como última solución. ¿Qué dijo esta mujer? Después de 12 años de que le quitaron su dinero, que se quedó pobre, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución, hasta que logró escuchar de Dios, entonces dije, entonces, si yo logro tocar el borde de su manto, voy a quedar sana. ¿Y qué pasó? En medio de la gente, de la petrujada, tocó el borde de su manto y la mujer quedó sana. Jesús sintió que salió una fuerza sanadora de su manto y dijo, ¿quién me ha tocado? Y la mujer dice, fui yo. Y le dice Jesús, por tu fe has sido sanada. Por tu fe has sido curada. Y quiero que pongamos en contexto en esto. Una persona, una mujer, cuando está en menstruación en ese contexto histórico, era una persona impura, tenía que apartarse, tenía que irse a un lugar. Una mujer hemorroísta que tenía siempre constante sangre era una persona que no podía estar en medio del pueblo. Era una persona que ni siquiera podía entrar al templo, porque era una persona impura. Era una persona, según a los ojos de ese contexto histórico, una persona maldita, una persona que tendría que vivir alejada. Pero que ella, a pesar de que si la descubrían en medio de esa multitud, la podían matar por andar contaminando a todo mundo y que se atrevía a tocar a Jesús sabiendo que la pudiera también matar por contaminarlo, recibió lo que ella más quería, su sanación. En pocas palabras, lo que nos invita a este papel de la hemorroísa, a pesar de que estemos tan lejos de Dios, a pesar de que no seamos cercanos a la iglesia, a pesar de que ante los demás seamos personas pecadoras, lo que importa es aferrarnos a Dios. Lo que importa es pedirle nuestra curación a Dios, porque de Él solamente puede venir la salvación, la sanación y la curación. Pero a veces podemos ser como esas personas.
Yo estoy seguro que esa enfermedad, pues no es porque estuviera maldita o porque sus papás, sus antepasados hubieran pecado, pero a veces nos podemos comportar como este pueblo, que sabiendo que una persona es impura, que es pecadora, que conocemos su historia de vida, que conocemos sus pecados, ¿qué hacemos? La apartamos de Dios. A veces podemos ser como esa mujer que a lo mejor tenía ese deseo de acercarse a Dios, pero era el mismo pueblo la que no dejaba acercarse a Dios. Le prohibía la entrada a la iglesia, le prohibía la entrada precisamente en una convivencia con todos los demás. Era una persona excluida. Y muchos de nosotros podemos estar en esa situación. Al menos con los padres basilianos, tenemos una gran apertura a trabajar con las personas que se sienten excluidas, ya sean homosexuales, personas que quieren intentar un nuevo matrimonio, personas que se han divorciado, personas que a lo mejor son alcohólicas, que tienen vicios. Todos tenemos una segunda oportunidad, porque el acercarnos a Dios no depende de nosotros. Sí, de nosotros, o que se acerca una persona no depende de nosotros, sino de nuestro corazón que quiere acercarse completamente a Dios. Por eso en estos podemos darnos cuenta cómo estos dos milagros que hizo, los hizo completamente a personas que no eran de su círculo, que no eran de sus seguidores, sino simplemente de algunos que lograron escuchar de Jesús y de otros de simplemente que se dejaron llevar por aquellos comentarios. Pero aún así, tenían una gran fe en su corazón y por eso Dios pudo actuar. Por eso, ante los milagros, lo que siempre va a exigir Dios es la fe. Si a veces nuestra fe es muy pequeña, pues por eso no podemos ver cómo Dios actúa. Recordaremos el tema de Abraham. La fe implica muchas cosas. No solamente es creer por creer, no somos fideístas. La fe implica acciones, la fe implica un cambio de vida radical. La fe implica saber reconocer la voz de Dios y llevarla a cabo en nuestra propia vida. La fe implica tener que apartarte de muchas cosas que queremos, que al fin y al cabo Dios tiene planeado cosas más grandes para nosotros. Cristo exige fe para poder realizar los milagros. La falta de fe en nosotros impide que el Señor realice sus maravillas. Los milagros que se realizan hoy en día son obras del mismo Jesús y sirven para aumentar nuestra fe en Él. El poder de Cristo que se desprende de los milagros debe convencernos a poner toda nuestra confianza solamente en Él y no en el engaño de las brujerías, como veíamos precisamente la hemorroísta que llevaba 12 años intentando con curaderos, con médicos, con tantas cosas que probó en su vida, pero que al fin y al cabo le robaban la esperanza, el dinero y la vida. La verdadera confianza en Él implica tener este encuentro con Él, implica dejarnos completamente abandonar por las manos de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pues a lo mejor no tienen fe, que no creen en Dios y que nosotros como personas que estamos cercanas a Dios o que queremos estar cerca de Dios o que queremos cambiar de vida, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos hacer con aquella persona que a lo mejor se droga, que hace delincuencia, que es violento, que no se quiere acercar a Dios? Dios piensa en todo, ténganlos por seguro. Dios siempre piensa en todo. Y es lo que nos va a decir precisamente cuando ayuda a este paralítico. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. El Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Alguien quiere leerlo? Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12.
¿Alguien ya lo tiene? ¿Tu reina? Sí, hermano, yo lo tengo, pero ¿qué le Lo toca? vale, reina, ya me lo, lo puso. Ay, es que se salió. ¿Lo leo? Sí, por favor. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muchas gracias, Diana. Sin duda, en este pasaje bíblico podemos darnos cuenta cómo Dios nuevamente no le gusta ver sufrir a las personas, no le gusta ver sufrir a los familiares. Vamos a darnos cuenta que en este pasaje bíblico eran tantas las personas que estaban tan necesitadas que sin duda Jesús no podía descansar. Había tanta gente que Dios a nadie le decía que no, porque Dios, vuelvo a insistir, no quiere que nadie sufra. Dios no quiere ver a nadie triste, a nadie doliente, a nadie excluido. Dios sueña precisamente como deberíamos de ser como los hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y por eso vamos a darnos cuenta cuando les llevo un tema, un día con Jesús, vamos a darnos cuenta que Jesús se la pasaba todo el tiempo, todo el día, haciendo la voluntad del Padre por medio de sus hijos que necesitaban ayuda. Y aún así se daba el tiempo para ir a orar. Aún así se daba el tiempo para estar en este encuentro con Dios. ¿Y qué pasó con estos hombres? Simplemente vieron que había demasiada gente. ¿Y qué es lo que hicieron? Quitaron el techo y bajaron al paralítico para presentárselo ante Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús que quieren que haga con él? Simplemente que vuelva a caminar. Y levántate y anda. Y el paralítico se levantó, andó y se fue. Ni las gracias le dio. ¿El paralítico pidió ir con Jesús? No. ¿Quiénes lo llevaron con Jesús? Sus amigos, sus familiares. Fueron ellos quienes lo presentaron ante Jesús. Y no fue por la fe del paralítico que se curó, sino por la fe de aquellos que lo llevaron, que lo acercaron. Por eso les digo que cuando tengamos a un familiar que está lejos de Dios, o que no quiere encontrarse con Dios, o que está por mal camino, nuestra fe es escuchada. Hagamos lo imposible de presentarle a esta persona ante Dios. Hagamos lo imposible de acercarlo a que tenga este encuentro con Dios, aunque ni le dé las gracias como este paralítico.
Tal parece que se salió perdiendo Jesús, ¿no? Porque los fariseos lo andaban condenando. ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Y vamos a darnos cuenta que a pesar de los problemas y dificultades que metió esta persona que no era agradecida, Dios simplemente lo hizo. Simplemente hizo el bien. Yo lo que nos puede pasar a muchos de nosotros. Cómo nos puede costar hacer el bien a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos dañaron, a aquellos que nos dicen cada cosa o nos inventan cosas. Qué difícil es hacer el bien cuando pues no se dan las cosas como queremos. Pero es lo que nos enseña hoy Dios, que ayudar a los necesitados es dar tu apoyo incondicional sin importar lo que hagas, si te agradece o no te agradece, si está cercano o lejano a la iglesia, porque lo único que quiere verte o ver Dios es que seamos felices. Y por eso, en verdad, yo no como muero las ganas de que algún día me los lleve de misión, todavía sigue abierta, ya manda unos mensajes de la misión de San Luis en diciembre. Y estoy viendo aquí en cuántos se van a apuntar, todavía no aparece ningún valiente. Todavía siguen como que rajándose, diciendo, pues sí, después voy. Pero no es porque no los tengo cerca, si no me los agarraría y vámonos. Nada más diga adiós a su casa, Dios me acompañe, deme la bendición y nos vamos. Porque es ahí donde en verdad les digo, donde uno encuentra la gran misericordia de Dios, donde te encuentras con personas donde jamás hubieras pensado en tu vida encontrarte. Aquí tenemos a la hermana Reina de San Luis, de Ciudad del Maíz. Jamás me hubiera imaginado encontrarme con ella, ni yo. O sea, pero Dios va poniendo nuestro camino. Y simplemente, pues vean desde lejos, donde se batalla con el internet, está aquí conectado en el curso bíblico. Y así cada uno de nosotros, ¿no? No conoce a ninguno de Tehuacán, de Ciudad Valles, ahí vía la hermana Ana María, y diferentes cosas. Y quiero que hagamos esto, en verdad, con mucha conciencia. A veces el desprendernos de nosotros, de lo que más queremos, nos trae muchas bendiciones. Bien podría quedarme en Navidad con mi familia o quedarme en Navidad en otra disfrutando en la playa, ¿no? Pero no, simplemente es obedecer la voz de Dios, porque hace falta el anuncio de la palabra de Dios. Hace falta que nos despeguemos de nuestras cosas que nos van sin duda esclavizando y que no nos dejan disfrutar completamente el verdadero amor, que nos hacen cada vez a lo mejor más egoístas o que nos hacen cada vez más precisamente personas alejadas de los demás. En el siguiente pasaje bíblico, cuando todas las personas ven que Jesús hace muchos milagros, lo quieren proclamar como rey porque hizo la multiplicación de los panes con 5 panes y 2 peces, les dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Y entonces este pueblo, pues de este que siempre nos da de comer, que nos cura, que nos hace milagros, que nos integra, pues hay que nombrarlo rey, porque nos conviene. Y así podemos a veces pensar en Dios, acercarnos a Él porque nos conviene por todos los favores y beneficios que nos da. Pero Jesús se los voltea. Jesús les voltea la jugada a sus discípulos. Dice, pues dice los discípulos, ya despide tanta gente, porque no tenemos con qué darles de comer. ¿Y qué les dice Jesús? Denles ustedes de comer. En pocas palabras, no esperen que Dios haga siempre todas las cosas. No esperemos que Dios haga siempre todas las cosas. Dios nos pide que demos lo que tenemos, que demos nuestros panes, que demos nuestros peces. Y no me refiero a lo físico, sino a nuestros talentos, a nuestro tiempo, a todo lo que Dios nos ha regalado para enriquecer a los demás. Denles ustedes de comer. Denles ustedes la atención que yo no puedo dar.
porque son muchas las cosas que pasan en el mundo y esas cosas suceden precisamente porque ya vimos, son los pecados o los errores de los otros o de nosotros mismos. Que tengamos presente que Jesús ayuda a los necesitados y nos necesita a cada uno de nosotros. Hay un canto de Jaire que dice, Cristo necesita nuestras manos para abrazar, Cristo necesita nuestros pies para ir a predicar, Cristo necesita todo nuestro ser para mostrar su amor. Ya estamos a punto de llegar a Navidad. ¿Y cómo vamos a mostrar nuestro amor? ¿Cómo llegamos en este tiempo de Adviento? ¿Cuántas personas hemos ayudado en este año? ¿Cuántas personas hemos sin duda dejado que también nos ayuden? Porque no solamente es ayudar a los demás, sino también dejarnos ayudar. Muchos de ustedes ya han tomado esos cursos que les he dado de sanación de heridas y de autoconocimiento. Y qué difícil, ¿no? Saber que todos estamos heridos y que no nos dejamos ayudar y que necesitamos la ayuda. Por eso terminemos ese tema pidiéndole a Dios la ayuda que necesitamos en nuestra vida. Lo que queremos que Dios nos ayude. No dejemos de invocarlo y pedirle a Dios. En este momento de silencios, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos eche la mano, que nos cure, que nos sane, que nos devuelva la alegría, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que ayude y sane a que se encuentra alejado, que yo quiero que Él actúe en nosotros. Y por eso, como vimos en el primer milagro, siempre con la ayuda de María, para que interceda por nosotros. Contigo, oh Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y quería preguntarles si el día de mañana quisieran reunirse para avanzar nuestro curso bíblico, porque yo antes de irme a San Luis quisiera terminar al menos el primer curso. Entonces serían martes y miércoles de esta semana y ya terminaríamos nuestro primer curso. Y Sí, en enero hermano. continuamos con el segundo, ¿sí? Ok. Está bien, hermanos, está bien. Entonces mañana, si Dios quiere, nos vemos a la misma hora. Que Dios los bendiga. Un Sí. fuerte abrazo. Hasta Ah, luego. buenas noches. Saludos Gracias, a hermano. todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.